Representante a la Cámara del Centro Democrático por Bogotá, Andrés Forero, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo para usted, un saludo para la mesa y para toda la audiencia. Bueno, ¿qué tal pues el orangután que tiene el proyecto de paz total para que el señor Petro pueda indultar a los angelitos de primera línea que casi acaban con este país, que encarecieron los productos elementales para la gente más pobre, que hicieron lo que hicieron? Los de primera línea que están detenidos, entonces ahora tendrán indulto. ¿Cómo es la historia, doctor Forero? Doctor Londoño, pues la verdad, como usted bien lo dice, eso es un orangután que metieron los ponentes de este proyecto para el debate, para el debate en las plenarias de comisión, en las plenarias tanto de Cámara como de Senado. Y además, doctor Londoño, usted lo sabe bien, pues eso, según lo que nos informan los miembros de la bancada que están en las comisiones primeras, pues eso no se discutió durante las sesiones de los primeros debates. Acuérdense que esto tiene mensaje de urgencia, entonces se reunieron de manera conjunta las comisiones primeras de Senado y de Cámara, y para que esto fuera aprobado o pudiera ser aprobado en las plenarias, pues debió haber sido por lo menos dejado como una constancia en ese primer debate. Lo que nos dicen los miembros de las comisiones es que eso no sucedió y obviamente con esto se viola el principio de consecutividad. Entonces, doctor Londoño, son dos artículos, el artículo 16 y el artículo 17. Es tal el nivel de improvisación y fue tan artera la manera en que introdujeron estos artículos que hasta las bancadas de gobierno estaban reacias a votarlo, y tanto en la comisión, tanto en el Senado como en la Cámara, doctor Londoño, pues acogieron finalmente de manera mayoritaria las bancadas la solicitud que hizo el Centro Democrático de aplazar el debate, porque realmente era inadmisible eso que estaban planteando. Y además una cosa, no es solamente para las personas que sean capturadas por cuenta de lo que sucedió con las primeras líneas en el año pasado, doctor Londoño, sino que si cuando uno revisa la redacción, habla de cualquier protesta social. O sea, lo que ocurrió ayer en Bogotá y que estaban describiendo hace unos minutos en la hora de la verdad, pues básicamente si hubiera personas que fueran capturadas por cuenta de las agresiones brutales que se propinaron a los miembros de la fuerza pública, eventualmente el señor presidente podría indultarlos, y adicionalmente, y esto pues es lo que a uno también le indigna, se habla en el artículo 16, en el parágrafo, que estas personas podrían ser designadas como promotoras de convivencia y participación ciudadana. Aquí uno pues tiene que preguntarse si es a estas personas a las que el presidente Petro eventualmente les pagaría esos 800.000 pesos como él señaló. Yo creo que lo que ocurrió el día de ayer pues, obviamente muestra y deja a las claras la inconveniencia de la aprobación de esos artículos. Yo creo que con el hecho de que se haya pospuesto y se hayan presentado esos episodios grotescos del día de ayer, pues finalmente es más probable que incluso las bancadas de gobierno como el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U decidan distanciarse y no se apruebe este orangután. Doctor Forero, ha salido la última encuesta sobre la favorabilidad del presidente y está en caída libre, en picada. 2 meses y medio después de posesionado, el presidente pierde todas sus mayorías en el corazón de la gente. Y es que la gente entiende lo que pasa. Se darán cuenta todos los colombianos de que ataques como los de ayer, brutalidades como las de ayer, usted dijo contra la policía, ¿y qué tal contra los gestores de paz? Y contra los ciudadanos y contra las mujeres y utilizando niños de escudo. ¡Qué horror! Pero todo eso tiene una influencia en el costo de vida, en la marcha de los asuntos públicos, en el encarecimiento del dólar, la gente aterrada buscando un refugio para cualquier peso que tenga, y eso lo nota la gente al parecer. ¿No ese es el resultado de las encuestas? Así es, doctor Londoño. Mire, ustedes saben que yo siempre he mirado con mucha atención lo que pasa en Chile, y yo creo que ni siquiera Gabriel Boric, que hoy está con una situación de favorabilidad muy baja, sufrió una disminución tan importante, no se desplomó tan rápido como lo está haciendo Gustavo Petro. Como usted lo señalaba, por un lado cae la favorabilidad del presidente en esa encuesta del 56% al 46%, y por el otro el rechazo o la desfavorabilidad del presidente sube del 20 al 40%.
como usted lo señala, es un desplome muy importante. Y esto yo creo que pues se debe a varias cosas, porque hasta este momento el país pues ha tenido un proceso de recuperación económica importante, incluso hasta agosto. Ayer el presidente pues a manera de ver de manera un poco injustificada pues trataba de sacar pecho con el crecimiento que alcanzó a tener la economía en agosto, que pues termina siendo parte de la inercia de el manejo del gobierno anterior, pero con las decisiones, con los anuncios que ha hecho el nuevo gobierno, pues hemos visto que ya para el próximo año hay proyecciones de que el país ya no crecería, incluso seguramente con lo que sigue haciendo el presidente y lo que siguen haciendo sus ministras, pues yo creo que es posible que ese escenario de bajo crecimiento para el próximo año se termine convirtiendo en un escenario recesivo. Y entonces, con esta reforma tributaria, doctor Londoño, que está planteando el presidente justo cuando el mundo puede entrar en una situación recesiva muy complicada, cuando se está desincentivando la inversión, se está desestimulando la creación de nuevos empleos y cuando, pues como usted lo señalaba, tenemos el dólar disparado, pues naturalmente la gente pues ve con preocupación lo que pasa. El dólar disparado y la inflación disparada. Y el gobierno entonces lo que hace es una reforma tributaria que le echa gasolina al fuego de la inflación que está en este momento afectando a los colombianos y pues frena la inversión en un momento que va a ser muy difícil. Vimos que hay sectores que están siendo muy afectados, por ejemplo los sectores mineroenergéticos. Vimos muchas marchas la semana pasada de esos sectores en distintos municipios del país. Entonces yo creo que obviamente todo eso está afectando al presidente y los anuncios que él ha hecho, pues en lugar de tranquilizar a la ciudadanía y a los mercados, lo que hacen es intranquilizarla aún más y vemos que en prácticamente 5 meses, doctor Londoño, o desde junio a hoy, hemos tenido un incremento de casi 1.000 pesos en el precio del dólar. O sea, ha sido un desplome realmente muy preocupante y obviamente eso lo que hace es afectar aún más la inflación que ya está muy alta. Y el presidente Petro él mismo dice dos cosas. Una es que para el año entrante va a haber recesión económica, de manera que él se anticipa. De modo que si hay recesión económica, dirá, yo se los dije, yo se los advertí, venía la recesión económica y si no la hay, miren las maravillas que logré con mi gobierno impedir la recesión económica que se veía venir. Entonces ese es un tema. Y el otro es que la culpa de todos estos disparates y la culpa de la recesión económica y la culpa del aumento en el costo de vida y la culpa en el aumento del precio del dólar la tienen los Estados Unidos. ¿Ese discurso barato calará en la mente de los colombianos? Pues, doctor Londoño, yo espero que no cale, porque además nos vamos a tener que comparar con otros países de la región. Y hay otros países que a pesar de que, como yo le decía, va a tener una disminución en su crecimiento económico, no van a tener un escenario recesivo como posiblemente lo tenga Colombia. Y además, como usted bien lo señala, el presidente Petro ya está buscando chivos expiatorios. Ya los trató de encontrar aquí en Colombia, echándole la culpa al Banco de la República. Acuérdese usted que hace unas 2 semanas él salió a criticar el alza de la tasa de interés de política monetaria y dijo que supuestamente su ministro había votado en contra de que subiera y después se supo que eso era mentira, que el ministro sí había estado de acuerdo en que subiera. Lo que pasa es que se diferenció de los otros directores del Banco de la República en que ellos planteaban que subiera 100 puntos básicos y el ministro planteaba que subiera 50 puntos básicos. Entonces ahí ya le estaba echando la culpa al Banco de la República y ayer de manera injustificada pues se la echa a Estados Unidos, en lugar de describir realmente además lo que pasa en este momento en el mundo, porque él pone en pie de igualdad, por ejemplo, a propósito de lo que pasa en Europa, a Ucrania con Rusia, al invadido con el invasor, y ha sido incapaz de condenar públicamente al carnicero de Moscú, doctor Londoño, que invadió injustificadamente Ucrania y que es el que en este momento pues tiene al mundo en una situación bastante compleja, pero aquí en Colombia, como lo han dicho muchos analistas, pues la situación difícil que va a vivir el mundo el año 2023, pues se va a ver agravada por las malas decisiones del presidente Petro. Por un lado, su insistencia torpe, realmente ilógica en que se frene la exploración y explotación de hidrocarburos en el país, cuando vemos lo que está pasando en Europa por cuenta de esas malas decisiones de los gobiernos europeos de depender energéticamente de un país como Rusia, y aquí Petro quiere que nosotros lo hagamos de Venezuela, y por otro lado,
con esa inconveniente reforma tributaria que lo que hace es desincentivar la inversión y frenar la generación de empleo en Colombia. Desincentivar la inversión. Y la inversión es el motor de la economía. Una economía crece porque hay inversión. Y hay inversión porque ha habido ahorro. Y ha habido ahorro porque la gente está mirando el futuro y porque cree que puede acometer grandes empresas para garantizar el futuro suyo, el de su familia, el del país donde vive. Estos pues son los elementos. Y ayer, usted es representante por Bogotá, ayer vimos lo que pasó en pleno centro de Bogotá con una policía maniatada. Los policías se limitaban con sus escuditos a tratar de impedir que los sacrificaran a palo y a piedra. Y la policía no hacía nada más. Doctor Forero, ¿esto es tolerable para que después salga la alcaldesa a decir que ella condena esos actos? Pero en el momento preciso no manda a la policía, no le da instrucciones, la policía no tiene respaldo y aquí son los bandidos los que ganan, ¿o no? Pues sí, efectivamente, como usted lo dice, esas imágenes donde uno ve creo que eran más que el ESMAD, eran miembros de la fuerza disponible, que ahora tienen el equipamiento muy similar al del ESMAD, pero de color verde, y como... Bueno, hemos tenido... Sí, tenemos un problema de comunicación. Sí, señor, se cayó la llamada. Pero qué interesante, doctor Fernando, todo esto que está comentando alrededor de la ley de orden público, que se pretendía tramitar ayer y que por falta de quórum no se pudo tramitar. El lunes se citó desde las 9 de la mañana o 10 de la mañana para poder avanzar en ese sentido. Lo cierto es que el Partido Conservador, el Partido Cambio Radical, el Partido de la U, del Conservador y de la U, algunos de ellos, el Partido Liberal no estuvo presente porque estaba en reunión con el presidente César Gaviria, se ausentaron, no pudieron estar en la reunión y no hubo el quórum para poder tramitar semejante esperpento, que entre otros le da poder al presidente Petro para que pueda indultar a los que en el marco de la protesta social hayan cometido cualquier atrocidad, que es lo más grave de todo esto. Muy bien. Y entonces, doctor Forero, un minuto para despedirnos y para agradecerle su gentileza y su participación siempre positiva y siempre ilustrada sobre los grandes temas de Bogotá y de la nación. Muchísimas gracias.